Tras la derrota 2-0 frente a la selección boliviana, la selección chilena queda eliminada del próximo mundial, siendo esta una realidad que se repite por tercera vez consecutiva. Absolutamente nadie veía venir este escenario, considerando que esta eliminatoria brindaba 6 cupos y medio para el próximo mundial. Se pensaba que con el equipo que tenía Chile, mínimamente se podía estar peleando por el repechaje. No obstante, ahora estamos eliminados, faltando 2 fechas aún por disputarse en esta eliminatoria. ¿Qué pasó con Chile? ¿Qué hicimos mal? Bueno, a continuación intentaremos responder esa pregunta y nos tomaremos del partido frente a la selección boliviana, porque la selección boliviana está viviendo uno de los mejores momentos en mucho tiempo y está peleando palmo a palmo con Venezuela por el cupo del repechaje al próximo mundial. ¿Qué cosas hizo bien Bolivia y qué cosas hizo mal Chile? Es lo que intentaremos descifrar desde un punto de vista futbolístico y también desde el prisma social y cultural. Chile comenzó este proceso eliminatorio de la mano de Eduardo Berizzo, un hombre que conoce muy bien este medio, ayudante de Marcelo Bielsa, el entrenador con el que O'Higgins consiguió su primera estrella, un hombre muy respetado por los referentes de la generación dorada, quienes hablaban muy bien de su trabajo, a diferencia de los entrenadores que habían estado anteriormente, y un hombre que se hizo cargo de la realidad chilena buscando el tan ansiado recambio, que se planificaba desde hacía mucho tiempo. Y su trabajo rindió frutos, a mi parecer, a nuestro parecer también como canal, en los Juegos Panamericanos de 2023, donde Chile logra tener una muy buena performance, terminando en segundo lugar, y donde había jugadores que pudieran ser alternativa, tanto en el momento presente como en el futuro durante este proceso eliminatorio. No había jugadores de la calidad de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez, de Matías Fernández, de Gary Medel, pero sí había jugadores que podían ser una alternativa importante, con los que Chile pudiera también identificarse tanto en el presente como en el futuro. Sin embargo, comienza esta eliminatoria y Chile no tiene un muy buen rendimiento. En 5 partidos, Eduardo Berizzo obtiene 5 puntos. Sin embargo, Chile no se vio con un mal juego. Por ejemplo, se empató con Colombia, que tenía una muy buena selección. Se le ganó a Perú, como siempre se le ha ganado. Y si bien se perdió con Venezuela ya por 3-0, que fue el partido que gatilla la salida de Eduardo Berizzo de la banca chilena, un partido que cuando estuvo 11 contra 11 no hubo mayores diferencias. Una Venezuela que también se venía armando bien. El partido se inclinó para Venezuela cuando Marcelino Núñez se hace expulsar de manera muy infantil y también con un Soteldo inspirado que doblegó en muchas oportunidades a Gary Medel. El partido se termina inclinando para Venezuela. Pero Chile no estaba jugando mal. No había algo tan grave que hubiera pasado en el funcionamiento. Eduardo Berizzo le vino a brindar nuevamente a Chile esa identidad que quizás había perdido, ese punto de vista ofensivo, buscar también un punto de anclaje para que Chile sostenga su juego en él y que base su identidad futbolística en ese punto de anclaje. Sin embargo, considerando los resultados y de la visión solamente resultadista, que no siempre es la mejor, porque cuando hay un buen trabajo, cuando hay un proceso, cuando hay un trabajo exhaustivo, tarde o temprano rinde frutos. Bielsa empezó perdiendo la eliminatoria frente a Argentina, pero finalmente obtuvo el mejor rendimiento histórico en las eliminatorias para Chile. Por tanto, a pesar de algunos traspiés, cuando hay un buen trabajo, al final del día va a rendir frutos. Pero, considerando que los resultados no acompañaban, que no habían sido buenos resultados para el medio chileno, en cuanto al resultado en sí, se buscó interrumpir este proceso de Eduardo Berizzo de manera precipitada y traer a un entrenador que sí nos iba a brindar la seguridad de llegar a un próximo mundial, o por lo menos pelear un repechaje. Ricardo Gareca. Gareca, que había venido de estar en Vélez y había tenido un rendimiento paupérrimo, de los peores de su carrera. En Perú, si bien disputa el repechaje para el anterior mundial, no logra clasificar y termina perdiendo este repechaje. Todos pensaban que Ricardo Gareca era el hombre indicado para llevarnos a un próximo mundial. Y los partidos amistosos frente a Francia, frente a Albania, frente a Paraguay, nos brindaron otra cara de Chile que Berizzo nos estaba mostrando. Y todos estábamos ilusionados que Chile iba a ir nuevamente a un mundial. Algunos pensaban que incluso podía ganar la Copa América. Pero los partidos amistosos nunca son lo mismo que un partido oficial. Son otra la adrenalina, el otro el sentir, el otro el contexto, absolutamente distinto.
Y esos partidos amistosos no pudieron concretarse en la realidad. Porque Chile no tiene muchas armas, hay que decirlo, no tiene un gran equipo. Pero no un equipo tampoco para estar en el lugar en el que está actualmente. Y la Copa América demostró que el trabajo de Ricardo Gareca era infructuoso. Ricardo Gareca no vino a generar ninguna revolución, no era un nuevo Bielsa, lo dijimos desde el comienzo, siempre. Lo que él hace es ver los elementos disponibles e intentar tener el mejor rendimiento posible considerando esos elementos disponibles. Pero él no le iba a brindar una nueva identidad a Chile, él no iba a hacer que Chile jugara ofensivamente, ni nada por el estilo, sino que él iba a buscar un resultado. Se supone que el aspecto táctico era lo más relevante que tenía Gareca en su carrera. Sin embargo, ya en la Copa América vimos que eso no iba a resultar. Y creo que el momento para destituir a Gareca era la Copa América. Sin embargo, desde la dirigencia, como no hay una identidad clara, un hilo conductor en cuanto a lo que queremos como país, a lo que queremos como selección, Gareca hizo lo que quiso. Y se dedicó a no hacer un buen trabajo. Un trabajo que dejaba mucho que desear. Sus nóminas no correspondían a la realidad de los jugadores. Los cambios que hacía eran muy precipitados a veces, en otro momento no hacía cambios. Los rivales empezaron a adivinar bien cómo jugaba Chile. Y Chile no hacía goles, salvo el partido con Venezuela donde aparece Lucas Cepeda. Chile no tenía más armas. Chile es un lobo sin colmillos. Y se demostró en el partido con Bolivia. Bolivia dejó venir a Chile que en el contraataque no hace el segundo gol. Por tanto, Chile no tiene grandes armas, pero Ricardo Gareca, a lo que tenía disponible, que se supone que le iba a sacar el mejor rendimiento, le sacó el peor rendimiento posible y no fue un buen estratega táctico en ningún sentido. Yo considero que con Eduardo Berizzo al menos estaríamos peleando el repechaje. Eduardo Berizzo logró 5 puntos en los primeros 5 partidos, ahora llevamos 16 partidos, por tanto tendríamos aproximadamente 16 puntos y quizá no más. Y eso nos tendría peleando por el repechaje actualmente, absolutamente. Y con Ricardo Gareca retrocedimos un montón, llevándonos a la debacle deportiva más grande que ha tenido Chile. Equipo sin ideas, un equipo totalmente perdido, sin dirección, sin identidad, sin nada concreto y lo peor de todo, sin gol, que los rivales también lo notaban, totalmente. Por otro lado, la selección boliviana en su primera rueda tenía como entrenador a Carlos Antonio Zago, un jugador destacado y un entrenador destacado en el fútbol brasileño. Disputó varios partidos por la selección, un entrenador de dilatada trayectoria en el ámbito brasileño, que fue parte del Sao Paulo que ganó todo al principio de los años 90. Sin embargo, este Carlos Antonio Zago tuvo un rendimiento paupérrimo en la selección boliviana. Y Bolivia tuvo la gran maestría de apostar por lo propio. De tener como entrenador a Óscar Villegas, el entrenador de las divisiones inferiores que conocía a muchos y que formó a muchos de los jugadores que actualmente Bolivia tiene en su haber y que han sido fundamentales para este resurgir que ha tenido la selección boliviana. Villegas se dedicó a hacer un trabajo, a potenciar a los jóvenes y le dio un recambio a la selección boliviana. Un recambio muy grande con Miguel III, por ejemplo, que ha sido figura y que es el segundo máximo goleador de estas eliminatorias. A pesar de no tener grandes resultados en algunos partidos como Argentina, que Argentina lo golea en Buenos Aires, sí mantuvo una idea de juego, sí mantuvo una estructura, que hoy por hoy la tiene peleando un repechaje. Bolivia apostó por lo propio, por potenciar las divisiones inferiores, y muchos de esos jugadores que salieron de ahí son los puntales, los artífices de esta campaña que tiene a Bolivia ilusionada con un próximo mundial. Cuando no tenemos identidad como pueblo, cuando no tenemos identidad tampoco en el fútbol, es difícil que podamos tener buenos resultados. Cuando pedimos que venga el argentino, o cuando pedimos que vengan extranjeros a solucionar nuestros problemas, creo que es difícil que esos problemas se solucionen, porque muchas veces el extranjero, si bien en algunos momentos puede hacerlo, tampoco conoce de manera tan fuerte la realidad chilena. Gareca no la conocía bien. Berizzo era extranjero, sí, pero la conocía. Entonces, eso también hay que precisarlo. Un entrenador que puede ser extranjero en muchas oportunidades, pero que conozca la realidad chilena de manera acabada. Y yo prefiero también, como estamos hoy, un entrenador chileno, que haga un proceso estructural, que haga un proceso de divisiones inferiores, tal cual como lo hizo Bolivia, y que saque jugadores que quizás no son tan espectaculares, pero que sí nos brinden una base para poder competir de manera más o menos adecuada, para no dar de cierta manera pena en este contexto sudamericano. Es preciso que los medios también se hagan cargo y sean también, por otra parte,
prudentes a la hora de sugerir un entrenador, a la hora de pedir también la salida de un entrenador. Creo que hicieron daño para este proceso eliminatorio, que podía haber terminado de otra manera, absolutamente. Pienso que con Eduardo Berizzo pudimos haber tenido grandes resultados, o quizá no grandes resultados, pero sí haber estado peleando por lo menos por un repechaje. Un hombre que se fue dolido de este país, un hombre que se fue triste, muy triste y terminó renunciando. Y Chile finalmente perdió un entrenador que estaba haciendo bien las cosas. Cuando se trabaja bien, a pesar de no tener grandes figuras, siempre podemos competir. El caso de España, que España sigue compitiendo, cuando su generación dorada se retiró de España, si bien tuvo algunos traspiés, hoy en día sigue compitiendo y ganando a gran nivel. Por ende, es preciso como chilenos quizá tomar este modelo que tuvo Bolivia, de potenciar las divisiones inferiores, de potenciar el fútbol formativo de la selección y buscar siempre un recambio. No depender de jugadores que ya, desgraciadamente, no están para la alta competencia, como Arturo Vidal, como Alexis Sánchez. Desgraciadamente, por todo el cariño que le tengamos, no están para este nivel. Buscar a alguien que dé un golpe de timón y que haga algo distinto, que genere una revolución o por lo menos genere una estructura de trabajo, como lo generó en su momento Marcelo Bielsa, como lo generó Mirko Yossi con Colo-Colo, entrenadores que vengan con una idea clara. El mismo Nelson Acosta, que quizás sin grandes aspavientos, tenía claro cómo jugaba su equipo y su equipo resultaba y jugaba bien. También hay que tener eso en consideración. Como chilenos debemos amar lo propio, debemos buscar alternativas, debemos analizar de manera densa la realidad y no quedarnos con fragmentos de por ejemplo, las Copas de América, que ya no están para nada vigentes, ni aferrarnos al pasado, cuando lo que urge es mejorar este presente y proyectar de manera adecuada el futuro en este momento paupérrimo. Les dejamos invitados hasta una próxima oportunidad, donde analizaremos de manera más extendida la eliminación de Chile de este Mundial 2026.